tardes y muchísimas gracias por venir. Para las personas que no lo sepan, Donas Visuals es una asociación que se dedica a impulsar acciones para mujeres e identidades disidentes dentro del mundo audiovisual. Y actualmente somos más de 800 socias. Esta es la cuarta edición de Acció Donas Visuals Días de Industria y queremos agradecer a todas las entidades que nos apoyan, como el Departamento de Cultura, ISEC, Departamento de Igualtat i Feminismes, Ayuntamiento de Barcelona, la Diputació, el Ministerio de Cultura y Deporte y, por supuesto, a todas las entidades colaboradoras que hacen posible las jornadas. Especial agradecimiento a las GAE y, por supuesto, a todas las compañeras que están detrás de todo este tinglado, porque tiene mucho trabajo. Por avisar, estén pendientes de sus pertenencias porque, bueno, puede haber casos de, no va a pasar, pero puede haber casos de personas que se acrediten y que aprovechen para hacer otras cosas. Dicho esto, la persona que nos visita hoy es una de las más reconocidas profesionales en efectos visuales dentro del cine internacional. Además de eso, se dedica a educar y divulgar sobre la importancia de los efectos visuales en las producciones cinematográficas y su trabajo ha inspirado a un gran número de técnicas para encontrar nuevas formas de trabajar. Así que, por favor, un fuerte aplauso para Carolina Jiménez. Pues hola a todos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por invitarme. Uy, qué cerquita estáis todos, hola. Eso. Estamos en casa. Pues gracias por invitarme y por tenerme aquí, por haber venido a escuchar el rollo que os quiero contar. Así que muchas gracias. Soy Carolina Jiménez y soy artista de efectos visuales para cine y para series de televisión. La cosa empezó con más cine que con series de televisión, pero las cosas van cambiando y la línea que divide ambos mundos se va difuminando, especialmente después de la pandemia, y hablaremos de eso también, si hace falta. Y nada, me gusta mucho hablar de lo que hago porque me gusta mucho lo que hago, así que de vez en cuando hago cosas de estas porque lo disfruto un montón y porque compartir lo que a uno le gusta con gente que le gusta lo mismo o con gente que no lo conoce y lo quiere conocer, pues es siempre una satisfacción. Así que aquí estamos para contaros mi rollo. Os voy a contar un poco mi historia profesional desde mis inicios, cómo llegué a hacer eso que llamamos efectos visuales y en qué consiste. Y luego os quería contar también cómo funciona el pipeline en un estudio de efectos visuales. Que pipeline, que es una palabra así muy inglesa, porque veremos que hay algunos términos que no son fáciles de traducir, y este es uno, que significa literalmente línea de tuberías, luego lo veremos, porque es el flujo de trabajo que se usa dentro de un estudio de efectos visuales. Cuántos departamentos hay, cómo interactúan entre sí y por qué, y ese tipo de cosas. ¿Vale? Pues permitidme que empecemos por el principio. Esa soy yo en clase, en la clase de la escuela de animación, y estoy con mi compañera, con la única compañera que tenía. Éramos solamente 2 mujeres en todo el curso. Estamos hablando hace mucho tiempo, lo cierto es que las cosas han cambiado, pero bueno, como estamos también hablando, entre otras cosas, de mujeres, pues éramos solamente 2 compañeras. Y fijaros en el ordenador, fijaros en mi móvil, de hecho. Tela, hace mucho tiempo de esto. Y bueno, estos eran los ordenadores que utilizábamos en clase para hacer los proyectos. Y la trayectoria empezó de manera extraña. Eso era otro de los proyectos también. Yo empecé estudiando arquitectura, porque yo no sabía a qué quería dedicarme. ¿Vale? Yo no sabía a qué me quería dedicar. Me gustaba mucho el cine, me gustaba mucho la tecnología y la ciencia en general, pero el cine nunca fue para mí una opción. Para mí el cine era algo que yo amaba, pero yo no sabía que era una opción para mí para poderme dedicar a ello profesionalmente. ¿Por qué no? El cine era algo extraño que se hacía en otro lugar por personas que vete tú a saber quiénes eran. Nunca fue una opción. Pero sí que quería yo tener una profesión que mezclara aspectos tecnológicos y aspectos creativos, a ser posible. Y no se me ocurre otra cosa que la arquitectura. Pero la escogí más por descarte que por vocación.
Y uno no puede ser del todo feliz si escoge las cosas por descarte en vez de por vocación. Que bueno, que no pasa nada, hay veces que no queda otra. Pero fue así como lo escogí y empecé arquitectura. Y arquitectura es una carrera muy interesante, porque es muy interesante, porque tiene historia del arte, tiene dibujo técnico, dibujo artístico, tiene física y química. Yo lo pasaba pipa en el laboratorio de química, ahí metiendo ladrillos en los hornos y cosas por el estilo. O sea, como carrera es muy interesante, pero como profesión no era lo mío. Yo reconozco que no terminaba de engancharme, pero tuve la suerte que con la arquitectura descubrí los primeros softwares de 3D, porque ya empezábamos a hacer por ordenador. Digo, ya empezábamos, suena como hace mucho tiempo empezábamos a tener los primeros programas de 3D. Entonces los proyectos de clase los hacíamos en plano, lógicamente, en maquetas físicamente, y empezábamos a hacerlo también en AutoCAD, y el AutoCAD empezaba a tener una faceta 3D. Podemos levantar los proyectos en 3D. Y empezamos a conocer el 3D Studio Max, que fue el primero de los softwares de animación al que yo tuve acceso. Y ahí sí lo flipé. Ahí sí lo flipé porque yo no tenía ni idea de qué era aquello. Y era muy divertido. Era muy divertido porque no solamente podías hacer los proyectos de clases, que podías hacer naves espaciales, que es que yo hacía el mínimo imprescindible para el ejercicio de clase y después me tiraba las noches en vela haciendo naves espaciales y monstruos y lo que me divertía de verdad, pero seguía siendo un hobby. Esto no tenía más sentido para mí que eso, que divertirme haciendo este tipo de cosas. Hasta que vi, llegué a un cruce de caminos en el que estaba claro que no me estaba haciendo feliz lo que estaba haciendo y sin saber qué hacer con mi vida, salieron las películas, la primera película de la trilogía del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Friki como soy, yo era muy fan de Tolkien, sigo siendo muy fan de Tolkien, y cuando salió esa película fui a verla al cine. Yo no sé cuántas veces fui a verla al cine, lo flipé en colores, es una de mis películas favoritas desde siempre, y bueno, pues lo flipé en colores. Y pocos meses después salió la edición extendida en DVD, que si sois frikis un poco, las habréis visto y sabréis que tiene tantos DVDs de documentales o más que de película. Y ya es larga la película, pues tiene más horas de documentales que de película. Y yo llevaba ahorrando para comprarme esos DVDs, yo qué sé el tiempo. Me compré los DVDs, me vi la película y cuando llegué a los documentales, para mi sorpresa, pues vi por primera vez, ahora es más fácil, ahora tenemos YouTube y es más fácil ver cómo se hace el cine. Porque tenemos documentales, ya todo el mundo hace documentales sobre cómo se hacen las películas y los behind the scenes y los making of, es mucho más sencillo. Pero yo no había visto un documental tan detallado como aquel sobre cómo se hace el cine. Y lo flipé. Y no solamente lo flipé, porque además es que es un equipo, el equipo de Weta en Nueva Zelanda, el equipo de Peter Jackson en Nueva Zelanda, que explican con tantísimo detalle y tanto entusiasmo cómo hicieron la película, que es contagioso, contagiosísimo. Y cuando llegas al final de los documentales, se ve que llegan a la parte digital, después de haber visto cómo producen las armas, los monstruos, los bichos, los sets de rodaje, cómo ruedan, y cuando llegas a la parte de digital, resulta que terminaban la película usando un software muy parecido al que yo acababa de descubrir y que yo me tiraba las horas muertas haciendo tonturas en casa. Y ahí fue cuando até cabos, se me encendió la bombilla y fue cuando entendí que se puede hacer cine usando un ordenador. Y dije, eso sí, eso sí. Entonces descubrí mi vocación tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca. Así que pues dejé la arquitectura y busqué una escuela de animación en Madrid, que yo soy de Madrid, y había dos. Yo os digo que no había muchísima más oferta para poder trabajar, para poder estudiar de esto, pero había solamente dos y además daban cursos, un cursico. Y yo hice un máster muy generalista porque éramos muy pocos, entonces nos enseñaban un poco de cada y salíamos de allí sabiendo manejar un poco el software, así un poco en general, que ahora no, ahora las universidades lo imparten y te puedes especializar en un montón de cosas y sales preparadísimo, pero era lo que había. Así que fui a la escuela de animación y salí de allí pues convencida de que lo iba a petar y que me iba a contratar Pixar y que no. La verdad es que fue complicado, es complicado, pero lo pasé muy bien. Y al salir de la escuela, que este es uno de los proyectos de esos de hacer por la noche, antes de la escuela, al salir de la escuela, pues yo mandaba mi currículum desde el día que salí de la escuela o antes, empecé a mandar mi currículum, que claro, era un currículum y una reel que tenía solamente los trabajos de clase, como todos los estudiantes. Salimos de la escuela de animación solamente con los trabajos de clase. Y yo mandé mi currículum a
todos los estudios de animación y efectos visuales del mundo, que obviamente me ignoraban porque yo no sabía todavía absolutamente nada de nada, pero me tenía que poner a trabajar. Como había estudiado arquitectura, pues los estudios de arquitectura y además estábamos en el boom inmobiliario para el colmo, de modo que arquitectos, promotoras, constructoras y decoradores pues andaban buscando pues, esa tecnología tan emergente, buscaban tener su proyecto hecho en 3D, que quedaba muy bonito. Comprar el solar y poner un cartel con el edificio en 3D antes de construirlo para empezar a venderlo antes de tiempo. Y cosas de esas. Entonces, aprovechando ese tipo de tirón y que yo tenía conocimientos de arquitectura, pues pude empezar a hacer mis primeros pinitos de 3D de animación con proyectos que tenían que ver con la arquitectura. Y es lo que empecé a hacer poco a poco. A ver si le doy bien a las teclas. O igual no. Es comando. ¡Ay! ¿Qué está pensando? Espera. Ahí, Vale. Pues se queda un poco pensando. Vale. Ay. No, si no la flecha está lateral. Si no aquí. Exacto. Si no, ¡No! mira, si no, esta de aquí abajo. Es que yo no soy de PC. Uy, ahora no sé qué pasa. Ostras, se ha bloqueado. Ahora, vale. Si no, aquí Si no, abajo pues ahí. debería funcionarte ya. Espera, tú si quieres sigue y yo lo voy tocando. Pues eso, que empecé a trabajar en aquello en lo que podía. Yo quería trabajar en el mundo audiovisual, a ser posible en el cine, a ser posible en Weta, en Nueva Zelanda, con aquella gente que me había inspirado. Pero obviamente no fue tan fácil ni mucho menos. Así que me tocó trabajar para hacer un poco de todo. Me tocó trabajar, como os digo, para proyectos arquitectónicos, para proyectos de decoración. Me tocó trabajar para bancos. Tuve que trabajar para una empresa de telefonía móvil, modelé más móviles en 3D que yo qué sé, para un dentista. Hubo un dentista que quería hacer las intervenciones a los pacientes en 3D para enseñarles cómo iba a funcionar la cosa. Me tocó animar dientes. Hice un anuncio de yogures para Portugal. ¿Por qué no? Lo que iba surgiendo, yo iba mandando el currículum a todo el mundo y cada vez que ampliaba el currículum o ampliaba la reel, lo volvía a mandar. O sea, era muy pesada, siendo muy, muy pesada. Iban saliendo de vez en cuando proyectos aquí y allí. Y unos los cobrabas, otros no. ¿Qué se va a hacer? Los comienzos son así para todo el mundo. Y bueno, pues poco a poco, fuerza de mandar currículums y de dar la lata, mi currículum llegó a manos de un estudio que estaba haciendo los efectos visuales de la serie de Águila Roja, de Televisión Española. Era un estudio subcontratado por la productora y resulta que es que no llegaban. Que luego aprendí que eso es un truco muy bueno, porque como nunca nadie llega a la entrega final, siempre hay que meter un último empujón y contratar gente de última hora, gente extra, para poder llegar a la fecha de entrega. Y eso es un buen momento para que tu currículum esté encima de la mesa para que te llamen. Y en ese caso sucedió así. Necesitaban a alguien que modelara los edificios de los fondos de Águila Roja, todas las escenas de los tejados. Todos los fondos son digitales, porque el set del poblado, del pueblo, sí que era un set real. A ver si ahora sí. A ver, ahora hay mosca. Ahora hay una mosca. Rápido y veloz. Ahora con que le des solamente a esta de aquí, ya va bien. Lo único es que cada vez que cambies vas a tener que darle a pausa porque si no va a pasar a la siguiente automáticamente. Si se me olvida, me recordáis esto. Ya vale. te lo recuerdo, yo siempre lo leo. Vale, perfecto. ¿Les da el pausa, que sí? Sí. Vale. De verdad, Mac, vamos allá. Me tocaron hacer también stands para ferias y cosas por el estilo. Les digo, arquitectura, toda la que se podía. Esto era ilustraciones de anatomía para un libro de texto. Así que también me tocó aprender un poco de anatomía, que es una de las cosas que molan del mundo del 3D, que no haces simplemente 3D, sino que te toca hacer un poco de todo. Y en un proyecto te toca aprender anatomía y en el siguiente te toca pues, estudiar los yogures portugueses. ¿Vale? Y lo siento.
logotipos en 3D, yo os digo, cualquier cosa de lo que yo pudiera sacar un aprendizaje y ampliar currículum para volver a mandarlo a todas partes que eran para la carpeta de spam ya me tenían, y más arquitectura. Y aquí es donde llegamos al tema de Águila Roja, porque me pidieron que hiciera todos los edificios para los fondos y que me basara en los edificios medievales, obviamente, del pueblo de Pedraza, en Segovia, que es un pueblo muy bonito, que me pilla cerca, porque yo soy de la Sierra de Madrid, y que conocía bien. Es un pueblo precioso, medieval, muy de piedra, todo. Y basándome en aquellos edificios, pues empecé a hacer modelados un poco aleatorios de edificios medievales que pudiéramos utilizar en los fondos. Y así fue como fueron saliendo estos edificios para la serie de Águila Roja. Y ya iba mejor encaminada, ya por lo menos era una serie de televisión, ya empezaba a ser la cosa más audiovisual y tenía más pinta de ir en la dirección adecuada. Y efectivamente actualicé la reel y actualicé el currículum y pude volver a mandárselos a todo el mundo. Permitidme primero que os enseñe lo de Águila Roja, que creo que tengo. Son los edificios de Pedraza, que están basados en hechos reales. Así es como quedaban después en la composición para Televisión Española. Y hay un pequeño vídeo que hice como primera reel para poder mostrar cómo surgieron esos proyectos. Este vídeo tiene también una torta de años, ¿vale? Pero bueno, así por lo menos será mi sello y sigue siendo mi nombre en Twitter y esas cosas, porque así es como empezó el sello. Y fue interesante por eso, porque fue la primera vez que pude modelar, texturizar y integrar elementos 3D en elementos... Bueno, gracias. ¿Qué haría yo sin ella? Pues como os digo, todos los fondos de las escenas de los tejados eran todos digitales. Así que voy a dejar que veáis un poco en qué consistió. Bien colocados y bien iluminados, pues dan un poco el pego. Pero es todo digital. Y ahora muestro algunos de los ejemplos de los edificios que habéis visto por separado, que son todos esos, que cambiándolos de tamaño, de posición y de color, pues con unos cuantos se puede crear una población completa, que eso se hace mucho en el cine también. Como os digo, me dio la excusa perfecta para volver por Pedraza, que si no habéis ido, los recomiendo, es muy bonito. Si habéis visto 30 monedas de la iglesia, por ejemplo, está toda rodada allí, todo lo que veis es Pedraza y es real, salvo el... Bueno, iba a hacer un spoiler, voy a callar, pero está todo rodado en Pedraza. ¿Te daban directrices? ¿Te pedían cosas concretas o te dejaban crear? En este caso me sugirieron lo de que me basara en los edificios de Pedraza, que me fuera para allá, y nada más. Exacto. Yo iba pasando los edificios, iba pasando los diseños y me iban dando el visto bueno, que íbamos con tanta prisa que me decían a todo que sí. Que eso suele pasar. ¿Qué te parece este? Sí. ¿Y este qué te parece? Sí. ¿Cuántos más tienes? Pues otros 3. Trae. Y se llegó y aquí están. Como yo era una subcontratada de un subcontratado, no estoy en los créditos, pero sí que tengo todos los archivos, como podéis ver. Sí que pude actualizar el currículum y volver a mandárselo a todo el mundo, bombardear al mundo entero, que seguía todo el mundo, casi todo el mundo ignorándome, pero sí que llegó mi primera oportunidad en el cine gracias a eso. Pasaron 3 años desde que salí de la escuela hasta que trabajé en mi primera película, que es lo que vais a ver ahora, porque que esto pasa... vale, pues lo voy a dejar un poco más. Estoy aprendiendo a usar un Mac ahora mismo, a mi edad. Pero sí, como veis, están integrados los edificios 3D con las imágenes reales del rodaje. Y le tengo cariño a esa serie, obviamente, porque fue uno de mis primeros proyectos. Y me llegó la siguiente oportunidad con Planet 51. Mandé mi currículum a Ilion, que era el estudio de animación que así se llamaba entonces, y pude participar en Planet 51 porque, adivinad qué, no llegaban. La fecha de estreno estaba muy próxima, necesitaban gente y en los últimos meses había que meter un empujón para poder terminar el proyecto, de modo que a pesar de no tener mucha experiencia, vieron mi reel y dijeron, venga, y para allá que fui.
¿Y a qué departamento entré? Porque Ilion sí que ya era un estudio con mucho tamaño, en el que yo hasta ahora había trabajado en empresas y estudios pequeños donde una misma persona tenía que hacer varias cosas, si no todo, porque eran estudios muy pequeños. Pero aquí sí que había departamentos y cada departamento tenía su especialización. Y cuando me dijeron, ¿qué te parece entrar en el departamento de layout? Yo dije, claro, no sé qué es eso, pero por supuesto, claro que sí. Nadie me había explicado lo que era el layout en la escuela. Todo el mundo sabe lo que hace un animador, lo que hace un modelador, lo que hace un texturizador, un iluminador, viene en el nombre, pero layout yo no tenía ni idea de qué era. Y resulta que un artista de layout tiene que ser un buen generalista, que es lo que yo era, porque yo había aprendido un poco de todo y había hecho un poco de todo, y somos los encargados de crear la escena. Lo que hacemos es que cogemos todos los elementos que van a formar la escena, cogemos la cámara que viene de... Luego lo veremos en más detalle, pero cogemos la cámara, cogemos el plate de rodaje y todos los elementos que van delante de la cámara y lo ponemos todo bonito, hacemos un blocking de animación, que luego veremos lo que es, animamos la cámara si hace falta y nos encargamos de la composición de escena y del encuadre. Todo eso lo aprendí a la fuerza de decir qué tengo que hacer y dejar que me fueran guiando quienes sabían más que yo, lógicamente, pero fue una experiencia muy buena. Ya por fin tenía una película en el currículum, volví a actualizar el currículum, volví a actualizar la reel y volví a bombardear al mundo entero, que seguían ignorándome, como tiene que ser. Y pasaron otros 3 años entre mi primera película y la segunda. Es decir, con esto quiero decir que las cosas son pico pala, pico pala, pico pala. Aquí muchas veces no llega el mejor, llega el que no se rinde, llega el que no se cansa de mandar spam, en este caso. Y bueno, esta es la reel que sí que pude meter en los trabajos que había hecho en Planet 51 y en Águila Roja, por eso se está repitiendo, porque eso es lo que mandaba yo a todos los estudios. Y 3 años después, trabajando en otro montón de proyectos que no tenían nada que ver con lo mío, de hecho estaba en ese momento trabajando para una escuela de farmacia, porque querían un campus virtual en 3D interactivo, y me tocó a mí, me contrataron para hacer eso. Y en ese momento, después de mandar mi currículum a todo el mundo, me llamaron de Australia. Porque lo mandé a todo el mundo, así que para Australia que me fui, porque obviamente no podía decir que no después de la lata que había dado. Así que dejé un contrato fijo que estaba al lado de mi casa, en Madrid, con un buen sueldo, para irme a Australia a mover, ahora veréis a qué tipo de cosas, con un contrato de 3 meses, que luego fueron 5, porque no llegaban y hubo que ampliar. Pero para allá que me fui, a hacer para hacer Happy Feet 2, ¿vale? Los pingüinos bailarines. Y pues con mucho susto, una maleta, iba a Australia. Y ese es el departamento de Final Layout. Y esos son los compañeros y amigos que hice. Fue una experiencia increíble porque me tuve que coger... Ay, pues sí, esto. Porque yo ando por ahí, soy un píxel por ahí. Esa de ahí. Pero este señor de aquí, este de aquí... no es otro que el director de Happy Feet 2, que es uno de mis héroes favoritos, es uno de mis cineastas favoritos, que es George Miller, que es capaz de hacerte un cerdo que habla, pingüinos que bailan, un dramón casi perfecto como es El aceite de Lorenzo, o Mad Max Fury Road, que es una de mis películas favoritas también de todos los tiempos, y Furiosa, todos somos Furiosa. Y pues tuve ocasión de salir de España por fin y trabajar en más susto que otra cosa, con un jet lag horrible, el acento australiano no os podéis imaginar, yo pensé que sabía inglés hasta que me tocó hablar inglés allí, no me enteraba de nada. Pero hay que tirar para adelante y salió muy bien, lo pasé muy bien, aprendí muchísimo y volví a actualizar el currículum, volví a actualizar la reel y vuelta a mandar spam al mundo entero. Ya tenía 2 películas y además ya una era internacional, ya empezaba a ser un poco más sencillo. Mi siguiente oportunidad sí que me llegó y me fui para Londres. Porque ahí sí que fue más fácil, como os digo, y me llegó una oferta de un estudio. Todos mis compañeros, además de Planet 51, yo soy generación Planet 51, todos los compañeros que trabajamos en aquella película, que somos más o menos de la misma quinta,
Todos acabamos pasando por Londres tarde o temprano porque hay mucho trabajo allí, porque allí no hace falta visado para trabajar. O entonces no hacía falta visado para trabajar, ahora es otra cosa. Pero habiendo allí mucho trabajo es buen trampolín porque se puede trabajar bastante en muchas películas. Ahí todos los estudios tienen allí oficinas, así que me fui para Londres y pude trabajar en Prometheus, que para mí fue un sueño hecho realidad porque soy muy fan de la saga de Alien en general, como Ripley, que la tengo aquí puesta. Independientemente de eso, yo no tengo la culpa, ¿vale? Los que seáis fans de la saga de Alien, yo hice los efectos visuales, del resto no me puedo responsabilizar. Lo pasé muy bien también en Londres. Bueno, lo pasé menos bien en Londres. Londres es complicadito, el clima es diferente, el carácter es diferente, pero aprendí un montón y pude participar en Prometheus. Y no sé si ha salido antes. Voy a aprender a manejar esto cuando ya hemos terminado. ¿Qué es vídeo? No. Si no, dale a la flechita de abajo. Lo que hemos... Espera, ahí. Y en Guerra Mundial Z. De hecho, Guerra Mundial Z vino primero. Entonces tuve que pasar de un montón de pingüinos que bailan a un montón de zombies que corren. Que, como os digo, pues es también la suerte de esta profesión, que cada proyecto es distinto. Te puede tocar eso, una medieval, luego una de ciencia ficción, luego una de zombies, luego una de pingüinos. Y bueno, pues aprendí un montón. Y adivinad qué, rehice las reels, rehice el currículum y volví a mandar. Yo en Londres, lo de Londres no me terminaba a mí de cuadrar. Mandé currículum a todo el mundo, incluidos Weta, que son los estudios de Nueva Zelanda, que hicieron El Señor de los Anillos, que me inspiraron para hacer lo que yo estaba haciendo y que llevaban ignorándome todos esos años, salvo aquella noche que me contestaron. Me contestaron por primera vez. Lloré como una magdalena allí en mi habitación de Londres, en un piso compartido horrible. Y dijeron que querían hacer una entrevista porque, agarraos, estaban trabajando en El Hobbit. Estaban trabajando en el mismo universo de Tolkien, en el que tanto me había inspirado y que tanto yo amaba, que eso fue totalmente casual. ¿Y por qué? Pues porque no llegaban. Eso es una máxima y además luego, ¿cómo sería que no llegaban? Que de 2 películas pasamos a 3, si os acordáis cómo venían las noticias, que los que se vais de estas cosas, pues inicialmente iba a ser una película, luego pasó a ser 2, luego cambió de director, la cogió Peter Jackson, pasó a ser 3. También yo no tuve culpa de nada, a mí me llamaron y yo obviamente me fui para allá y me fui para Nueva Zelanda. Esto que veis es el aeropuerto de Wellington, que están tan orgullosos de ser la Tierra Media, y especialmente en aquellos años en los que estaban trabajando en El Hobbit, que convirtieron Nueva Zelanda en la Tierra Media. Tenían un Gollum gigantesco en la sala principal del aeropuerto, ¿por qué no? Y las maravillas de Nueva Zelanda, pues tendría que dar otra conferencia, pero los de Nueva Zelanda es un sitio maravilloso y un paraíso natural en todos los sentidos. Y además, como os digo, es la Tierra Media. Tienen el primer Hobbiton que se hizo para El Señor de los Anillos se destruyó al terminar la producción porque eran decorados y ya está. Pero para el Hobbit dijeron y lo crearon de verdad. Hobbiton existe, está en el pueblo de Matamata, Nueva Zelanda, en la isla norte de Nueva Zelanda. Es visitable y es espectacular porque es tal cual en la película y lo mantienen los huertos y mantienen los árboles y las casas. La mayoría son fachada nada más, lógicamente, pero hay algunas que son visitables y la cantina es visitable y el mercado es visitable y luego flipas. Sí, los frikis son muy felices allí. Y están allí, obviamente, todos los escenarios de los rodajes de las películas están allí y son todos visitables, porque Peter Jackson, que cabezón como él solo, quería que todo quedara en Nueva Zelanda, que todo lo hicieran neozelandeses, los kiwis, como dicen ellos, y nada salió de allí. Ahora las cosas han cambiado un poco también, pero todo estaba hecho allí por ellos. Y esa es la suerte también de poder trabajar en aquellas películas. Esto es Wellington y ese es el cine donde se estrenaban las películas, que tiene también su pequeña historia, que es un cine que iba a cerrar por quiebra y Peter Jackson lo compró y dijo, sí, pues para mí. Y es donde se estrenaban las películas y montaban veis, hay un Gandalf gigante en la puerta ahí porque se estaba estrenando la primera de las películas. Este es uno de los productores. Yo le conocía por los documentales del Señor de los Anillos porque era el mismo señor. Y según le vi, pues eso, fotos y este es mi ex jefe,
que por lo que sea también no era fácil coincidir con él porque era el hombre más ocupado de las islas, pero sí que pude coincidir con él y bueno, pues otro sueño hecho realidad, casi tanto como este. Ian McKellen se pasó por allí, porque claro, normalmente nosotros en los efectos visuales no coincidimos ni con los directores ni con los actores, porque nuestro trabajo empieza cuando acaba el rodaje y normalmente, bueno, ahora después de la pandemia estamos cada uno en nuestra casa, pero normalmente antes estábamos en otros países o donde quiera que estuviéramos. Entonces se hacía en remoto en el sentido de que los estudios no estaban donde estaba el rodaje, ni falta que hacía. Pero en este caso era una excepción, porque claro, eran 3 películas y mientras nosotros estábamos trabajando en la primera, se estaba rodando la segunda. Y cuando pasamos a trabajar a la segunda, se estaba rodando la tercera. Y Wellington, que es la capital, es un pueblo. Entonces nos cruzábamos con los actores de vez en cuando, en las cafeterías no era difícil verles, y Ian McKellen se pasó a saludar y cuando me dieron el chivatazo para que me eché a sus brazos, es un señor muy majo. Y fue una experiencia, pues os podéis imaginar. Ese es el set que montaron para que nosotros nos pudiéramos hacer fotos. Son los objetos reales que se usaron para las 6 pelis. Y podíamos, pues los que trabajamos allí, irnos a darnos una foto y ya está. Y pues eso, pues, mi cara lo dice todo ahí. Y esto es parte del trabajo que nos tocó hacer, porque como os digo, el departamento de layout, entre otras cosas, hacemos el set dressing. Set dressing significa atrezo, digámoslo así. Nos toca poner todos los elementos en una escena que faltan digitalmente. Y si la escena es toda digital, como este es el caso, que es lo que llamamos un plano full CG, que es todo digital, pues todos esos objetos, todos y cada uno de ellos, incluidas las tablas del suelo que forman las pasarelas de madera, están puestas una a una por el departamento de layout, que somos nosotros. Así que tenemos una librería enorme de objetos que nos pasa el departamento de modelado, que son los que modelan en 3D, luego lo veremos en detalle, y nosotros tenemos que colocarlos uno a uno para montar toda la escenografía y mover la cámara por ella, que ahora también os lo voy a enseñar. Luego se le añade luces, se le llaman atmosféricas, texturas y todo lo que falta, porque nosotros trabajamos en grises porque para montar la escena no necesitamos que esté iluminado ni texturizado, porque eso ralentiza mucho la escena cuando estamos trabajando. Pero por eso nuestro trabajo después pasa a los demás departamentos que tienen que añadir texturas, luces y como os digo, atmosféricas, efectos y un montón de cosas. Y nos tocó, lo anterior, como habéis visto, era la caverna de los goblins, que si habéis visto la peli, pues tela, la de basura que acumula esa pobre gente, que nos tocó colocar a nosotros. Y en la ciudad del lago, Lake Town, toda la secuencia de la ciudad del lago también está hecha por nosotros, con casas que nos iban proporcionando y objetos que nos iban proporcionando desde el departamento de modelado, y pues casa a casa y objeto a objeto, barca a barca, e incluso el hielo que flota en el agua, trocito de hielo a trocito de hielo, está todo montado por nosotros. Es como jugar a los Sims, pero un poco más serio. Y luego os voy a enseñar también el vídeo concreto de cómo está hecho aquello. Pero bueno, después de aquello resulta que Weta, el estudio de Peter Jackson, tuvo que crecer mucho durante los 3 años. 3 años estuvo en Nueva Zelanda haciendo un año por peli. Y alguna peli entre Hobbit y Hobbit se nos coló también el planeta de los simios y el hombre de acero y cosas así. O sea, pude trabajar en varios proyectos. Pero el estudio tuvo que crecer mucho para poder hacer frente al Hobbit. El Hobbit fue un proyecto ciclópeo. Y, de hecho, cuando terminó el Hobbit, no renovaron, iba a decir despidieron, pero eso suena muy feo, pero no renovaron contrato, porque los contratos, y ahora también hablaremos de eso, van por proyecto, y los visados van ligados al contrato. Es decir, cuando pides el visado es porque tienes un contrato de trabajo, y un contrato de trabajo es porque hay un proyecto. Al acabar el proyecto, acaba el contrato, y al acabar el contrato se termina el visado. Y sin visado no te puedes quedar en el país. Te dan 20 días para encontrar otro trabajo, conseguir otro visado o abandonar el país. 1/3 del estudio no fue renovado, cosa que sabíamos, todos nos lo olíamos, nos lo veíamos venir, porque llegamos a ser 1000. Yo no he visto tantísima gente trabajando en una sola película en mi vida, y efectivamente 1/3 de aquellos 1000 pues no renovamos. Y los que habíamos llegado los últimos, porque entramos a hacer el refuerzo de que no llegamos, fuimos los que nos quedamos fuera. De modo que hubo que dejar Nueva Zelanda
insisto, cosa que sabíamos todos, que no era ninguna sorpresa, y actualizar currículum, actualizar la RIL, mandarlo a todas partes y acabé en Vancouver, que era un destino natural también, porque ahí todos los estudios se van para allá, o han abierto ahí oficina, o están allí directamente se mueven para allá, porque el gobierno canadiense da ayudas fiscales a la industria audiovisual, especialmente a la industria del cine. Entonces sale mucho más barato irse para allá a rodar e incluso abrir allí las oficinas de los estudios de efectos visuales. De hecho, le llaman el Hollywood del Norte, porque comparte franja horaria con California, con Hollywood, y muchas veces muchas películas americanas se suben a rodar a Vancouver porque sale mucho más barato. De hecho, Vancouver es una ciudad muy versátil y según qué esquina escojas o qué barrio escojas, la puedes disfrazar pues desde Tokio hasta Bangkok, Londres o Nueva York. Ha sido Nueva York más veces que yo que sé. Y Los Ángeles también. Entonces, de vez en cuando no, todas las semanas había 1 o 2 rodajes, pues yo iba caminando al trabajo y nos iban cortando las calles porque veía las pantallas verdes croma, porque había rodajes y veías coches de policía chinos o lo que fuera, porque estaba rodando por todas partes. Para un fan del cine era una locura. Yo iba haciendo fotos de todos los rodajes, me iba colando donde podía. Que no lo hagáis, que no se puede, pero bueno. Así que para Vancouver, que como os digo, bueno, pues no os lo digo. En Australia todo te puede matar, ¿vale? En Nueva Zelanda nada te puede matar. En Canadá hay esto, ¿vale? Hay que tener cuidado porque va en serio. Yo cuando vi los primeros carteles dije, ¿cómo? Los cubos de basura son una prueba de osos. Dije, ¿qué? Pero sí, cada lugar tiene sus peculiaridades y su fauna y su flora, y es una de las cosas muy interesantes de ver el mundo y de tener la suerte de poder viajar persiguiendo el curro para encontrarte con un oso un día de paseo. Pero Vancouver es una ciudad muy bonita y la verdad es que está llena de cine por todas partes. Este fue el primero de los equipos al que me uní, que fue el equipo de Double Negative, y estuve con ellos haciendo 3 pelis. Y después me uní al equipo de Scanla en VFX, con quienes estuve 8 años y con quienes, por cierto, sigo participando de vez en cuando. Ahora os cuento esa movida. Pero para que veáis que no sé pasar diapositivas. Bueno, eso era Halloween, ¿vale? Estábamos todos disfrazados porque eso es un nido de frikis y es muy divertido. Pero bueno, esta es la reel porque volví a hacer la reel. Esta es la reel que mandé después para continuar buscando trabajo y porque conviene tener la reel actualizada porque nunca se sabe. Así que tuve la ocasión de trabajar en Star Trek, que siendo también muy trek y muy friki también mola un montón. También pues, en el departamento de layout, que ahora ya sabéis a qué se dedica, yo también lo sé, yo no lo sabía tampoco. Montar esta ciudad esférica es un planeta casi, fue también un reto, pero también lo pasamos muy bien. Todos los movimientos de cámara también dependen de nosotros. Y lo importante en una reel es poder mostrar pues, qué sabes hacer y en qué proyectos has trabajado. Y me da un miedo tocarlo y liarla. Es que no sé. Espérate, no te preocupes. También en El Cazador. También nos tocó trabajar en El Cazador. Como veis, cada proyecto es distinto y eso, pues, ya os digo que mola bastante. Unos gustan más que otros y los resultados pueden ser dispares y la calidad de la película o del guión, de lo que sea, o la opinión del público puede ser también dispar, pero no importa, la verdad. Lo importante es que lo pasamos muy bien trabajando y, de hecho, a mí me gusta siempre contar... Mira, sí, puedo pasar eso también en Alicia. Puedo trabajar también en otro mundo muy extraño, muy diferente a todos los anteriores. Y independientemente de la acogida de crítica y público de la película que toque o del control del presupuesto inicial o del control que tenga la productora, lo curioso es que los proyectos más divertidos para trabajar, los que más nos gustan a nosotros son los que mejor lo pasamos y suelen ser los de peor
peor. Las menos populares, las que tienen menos presupuesto, son las películas muchas veces más divertidas para trabajar en ellas, porque tenemos mucha menos presión. Cuando nos toca trabajar en una de Marvel, por ejemplo, es complicado, porque Marvel no te deja salirte del guión, te controla el píxel. El píxel tiene que estar puesto ahí y no puedes moverte de las directrices que te dan. Mira, por cierto, esos son todos los elementos que nos tocó colocar en la Ciudad del Lago. Pero en los proyectos menores, digamos, que tienen mucha menos presión de taquilla y de presupuesto, tenemos mucho menos control, más capacidad creativa y más libertad, y son mucho más divertidos porque te lo pasas mejor y no te tienen tan atado. Pero cada proyecto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pues no nos dio la lata la Cueva de los Goblins o el Salón del Tesoro. Escudo a escudo, barril a barril, están puestos uno a uno. Y las telarañas. Las telarañas tuvimos que crearlas en la secuencia del bosque de Mirwood en el Hobbit, una a una. 2 compañeros y yo fuimos 3 personas que estuvimos casi 3 meses colocando las telarañas una a una, generando un generador de telarañas, valga la redundancia, que no existía, porque las telarañas no son simplemente 3D y ya está. Las telarañas tienen que ser todas diferentes, tienen que tener viscosidad, transparencia, elasticidad, y no había un simulador de telarañas y tuvimos que crearlo nosotros. Y nos pasamos muchas horas y muchas noches en ver haciendo telarañas. El planeta de los simios, como os digo, la carga de la calle California, y esto es el Guerra Mundial Z. Todos esos zombies puestos ahí con mucho cariño. El helicóptero, esos zombies, el blocking de animación de esos zombies es mío concretamente de los que vais a ver saltando el muro si no han salido ya. Están puestos también uno a uno. Esto, alegría. Me da gusto verlos disfrutar. Y luego Prometheus, todo el entorno, obviamente todo este entorno es virtual. Está rodado, los exteriores con personas reales. Está rodado en Islandia, pero todo lo demás es digital, como es lógico. Y esto nos tocó a nosotros. Incluida la famosa escena de ¿por qué correr para los lados si podemos correr para adelante? Mientras nos persigue una nave circular que rueda. Eso tampoco tuve yo nada que ver. Pero bueno, y este es el Hombre de Acero también, que fueron los proyectos con los que pude trabajar en Weta. Con Zack Snyder, que también a gustos colores, y los pingüinos bailarines. Ya pasamos, en la reel se suele poner normalmente lo mejor al principio, porque los estudios de efectos visuales reciben muchísimas reels y muchísimos currículums. Entonces, alguien quiere poner lo menos visible al principio como para que haya un boom al final, pero no, porque reciben tantos currículums que muchas veces ven los primeros segundos, los recruiters o el personal de reclutamiento ven los primeros segundos y si no les gustan pasan a la siguiente. Así que hay que poner lo mejor lo primero para enganchar a quien quiera que lo esté viendo y después ya vamos avanzando. Yo en mi caso era más o menos cronológico, aunque a la inversa. Entonces puse las primeras al final y cosas así. Y este es el trabajo en Planet 51. Y esa era la reel, que yo creo que es mi última reel, que luego no la he vuelto a actualizar. Y entre otras cosas, pues, como veis, me gusta mucho hablar de lo que hago. Y hice un canal de YouTube porque mi hermano tenía un canal de YouTube y dije, voy a probar yo también. Y me puse a hacer vídeos en un canal de YouTube y resulta que es muy divertido y resulta que a la gente le gustaba. Resulta que sí que tenía buena acogida. Y pues para allá que fui. Y aquí es donde llegamos al tema del pipeline de efectos visuales, porque es una cosa que me gusta mucho contar, porque entre otras cosas me gusta contar lo que a mí no me contaron en la escuela y que creo que conviene saber, entre otras cosas, por ejemplo, que consiste el departamento en el que acabé cayendo sin querer. Así que, a pesar de que... ¿Qué es el pipeline de efectos visuales? Tengo un pequeño vídeo que lo cuenta muy resumidamente en YouTube para quien tenga curiosidad. Pero, básicamente, lo que tenemos que lo sabéis, muchos de aquí lo sabéis, tenemos directoras de cine y todo aquí, pero las fases de creación de una película son atención, preproducción, producción y postproducción. Muy originales los nombres. En la preproducción es todo lo que viene antes del rodaje, que como veis incluye, pues, obviamente el guionizado, el presupuestado, que es fundamental,
el storyboard, el casting de actores, localizaciones, todo el diseño de vestuarios y decorados, la fotografía, todo eso es fundamental. Obviamente, tomar las decisiones adecuadas antes de empezar a rodar. Cuantas más decisiones informadas se tomen antes de rodar, más fácil es rodar, ¿verdad? La producción es el rodaje en sí, que es un jaleo ya el solo, pero bueno, es el rodaje, y luego la postproducción es todo lo que viene después del rodaje, que hay que terminar la película. Y como veis, el grueso, el verde croma, es el color de mi profesión, por razones obvias, y el grueso de los efectos visuales va en la postproducción. La mayoría del trabajo de efectos visuales va en la postproducción, pero como veis, empieza en la preproducción. Es importante que se tenga en cuenta durante la preproducción de una película los efectos visuales que van a tener lugar después. Es decir, es importante que el supervisor de efectos visuales esté presente desde la lectura del guión hasta el presupuestado. Porque decidir qué se hace digital y qué se hace real, cuánto va a costar cada cosa y cuánto se va a tardar en hacer cada cosa, es algo que se tiene que decidir antes de tiempo, lógicamente. Y muchos directores no tienen por qué saber específicamente cosas de efectos visuales. Para eso está el supervisor de efectos visuales y por eso es importante que al menos el supervisor de efectos visuales del proyecto esté presente en toda esa toma de decisiones. Y durante el rodaje, para que las cosas se rueden correctamente, para que después nosotros podamos hacer nuestro trabajo. ¿Cuántas veces nos ha pasado de que no se coloca una pantalla croma donde debería, o que está mal iluminada, o que no hay marcas de tracking suficientes o a la distancia adecuada unas de otras y luego no se puede traquear la cámara? Ahora veremos lo que es todo eso. Y eso, cuando las decisiones durante el rodaje se hacen bien y se rueda bien, nuestro trabajo es mucho más fácil. Nos ha pasado de no poder hacer cosas que se supone que teníamos que hacer digitalmente porque no estaba rodado bien. Así que es importante tener en cuenta a toda esta gente. Y, pues como os digo, la preproducción incluye los storyboards, las localizaciones, el casting de actores, todo el diseño de sets y de vestuarios. El storyboard también sabéis lo que es, pero bueno, es una versión cómic del guión, es la primera versión, es la primera aproximación del guión en imágenes, es la primera vez que se plasma en imágenes las ideas de la película y es donde se empiezan a tomar algunas decisiones sobre encuadres, sobre ciertos movimientos de cámara, sobre... como veis, pues es importante porque y hay algunos storyboards que son fabulosos, son obras de arte. Hoy en día el storyboard es un arte un poco más dejado, no es tan fundamental porque ahora hacemos también un previs, que es lo que llamamos, que luego veremos también algunos ejemplos, que es un storyboard animado. Porque el storyboard te da mucha información, pero no te puede dar información, por ejemplo, de duración de planos o de movimientos de cámara muy específicos. Para eso ahora tenemos software bastante competente que nos deja hacer una versión animada del storyboard y por eso, aunque sí que se hacen muchos dibujos y la primera aproximación suele ser siempre en dibujo, como os digo, el previs ayuda bastante. Creedme si os digo que no sé qué es esto. Ah, vale, sí. Seguimos con el storyboard. Vale, que pensé que era otra diapositiva. Digo, esto no es. Fabulosa escena. Otra película que no sé vosotros, pero a mí me marcó muchísimo y paramos aquí, porque aquí vamos a empezar con el esquema del pipeline. Vamos a ir departamento a departamento, pero no os preocupéis que va a ser muy rápido. Como veis, las mismas 3 columnas, con los mismos 3 colores, la verde es la mía y el más grande porque es de la que voy a hablar yo. ¿Vale? Empezamos con la investigación y desarrollo en la preproducción. Investigación y desarrollo sencillamente porque hay muchas tecnologías que no existen cuando el cineasta decide hacer según qué cosas. Hay que inventar cosas. Entonces hay un departamento de investigación y desarrollo que trata de inventar cosas nuevas para hacer cosas que nadie haya hecho antes para poder sorprender al espectador. No todas las películas pretenden eso, pero hay muchos cineastas que les gusta hacerlo. Entre ellos... James Cameron, como podéis ver. Y llega el departamento de arte. El departamento de arte son compañeros que son artistas, que son fabulosos artistas, y se encargan de dibujar lo que haya que dibujar. Y dibujan de todo. Y como veis, trabajan durante toda la producción. Y entre ellos el previs, que como os digo es una versión animada del storyboard, pues muchas veces se genera gracias a las referencias visuales que nos dan los artistas del departamento de arte. Le voy pillando el truco, ¿has visto que ya...? Pues este es el previs. ¿Y ahora qué hago? Vale.
Este es el previs. Cogemos el storyboard y hacemos... Este es el previs del Señor de los Anillos, para que veáis que ya había previs muy rudimentarios. Es una versión de la película que está entre la película y el storyboard y la película, por decirlo de alguna manera. Y sí que nos puede dar ya noción sobre encuadres, movimientos y sobre, pues como veis, cámaras lentas o movimientos de cámara y muchas otras cosas. Tenéis a la izquierda el previs y a la derecha la película final. Y llegamos al departamento de modelado, que como os he contado antes, es el departamento que hace en 3D todo aquello que los artistas del departamento de arte primero han diseñado. Todo lo que se ha diseñado en 2D, porque antiguamente dibujaban con lápiz y pinceles, hoy en día es con tablet, pero sigue siendo en 2D. Y hay que trasladar eso al 3D. Todo aquello que tiene que ser modelado es modelado por el departamento de arte, ya sean los objetos, todos los objetos, los personajes con los digidoubles, todos los entornos, como veis, ciudades, vehículos. Esto ya sabéis lo que es y lo que costó. Eso, por cierto, este es Deadpool y eso del fondo es Vancouver, se rodó en Vancouver. Todos los personajes. Esto es un... Si habéis visto el dibujo del dragón hecho por John Howe, nada menos, que es uno de los dibujantes del Señor de los Anillos, que es uno de los dibujantes míticos de Weta, y gracias a esas referencias de su diseño de Smaug, que es el dragón, el famosísimo dragón, pues los modeladores generan ese dragón, que como veis tiene que ser anatómicamente correcto, a pesar de que obviamente los dragones no existen, o eso dicen, tiene sus tendones, sus huesos, sus músculos y su piel, porque a la hora de animarlo tiene que ser realista, de modo que tiene que ser anatómicamente posible, ¿vale? Y eso, cuando entras en el departamento de modelado, además, es que lo notas enseguida porque hay tratados de anatomía animal y humana en todas las mesas de todos ellos, porque tienen que saber cuántos músculos hay, cuántos tendones hay, cómo funciona la cosa. Cada departamento tiene sus asuntos. Bueno, este es el LiDAR, que no es un departamento en sí, pero es útil reconocerlo porque en los sets de rodaje se utiliza la tecnología del LiDAR, que es un barrido, exactamente, es un escáner de barrido que se utiliza, que te genera una nube de puntos que te da una versión en 3D de los entornos. No es una versión en 3D utilizable como Maya 3D porque es una nube de puntos, pero es súper útil para tener claro las distancias y los tamaños de los entornos en los que vamos a utilizar. Entonces, como referencia tridimensional es muy, muy útil. En general, para los modeladores y para nosotros, que tenemos los de layout, que tenemos que colocar las cosas en su sitio y mover la cámara por calles y por elementos muy grandes. Hoy en día se pueden hacer con drones, o sea que te hacen unos sliders espectaculares y queda muy chulo. Y la fotografía de referencia es importante durante el rodaje también, porque gracias a la fotografía de referencia... ¡Ay! Parad. Muchas veces muchos de los elementos durante el rodaje y de los entornos se destruyen al terminar el rodaje. Entonces, para poder tener claro cuántos elementos había, cómo eran, qué tamaño tenían, qué texturas tenían, siempre hay varios fotógrafos de rodaje que tienen que hacer fotos de todo para luego tener ese material de referencia. Y llegamos al departamento de rigging. Rigging es un departamento más técnico que lo que hacen es que introducen dentro de los elementos que se van a mover, sobre todo los personajes, un sistema de manejadores, que es lo que los animadores van a utilizar para mover ese personaje o el elemento que sea, porque cualquier elemento que tenga partes móviles, como armas o como vehículos, también tiene que tener un rig, que son los manejadores con los que después vamos a poder animar. En el caso de los personajes es importante porque los animadores no van a coger la malla tridimensional y van a animarla. Lo que hacen es que cogen esos manejadores, que son las veces de los huesos dentro de los bichos, y son esos huesos, esos manejadores los que van a animar. Entonces, si el rig está bien hecho, el rig se encarga de deformar la malla que va por encima de manera correcta. Es decir, tengo dos manejadores, uno para cada hueso, pero a la hora de mover esos manejadores, la piel, los tendones y los músculos tienen que deformarse de cierta manera cuando doblo yo mi codo. No se pueden simplemente, no son dos palos y ya. Entonces, ese tipo de deformaciones se encargan los rigs. Entonces, los rigs es muy importante. Por muy bueno que sea un animador, si no tiene un buen rig, no va a quedar bien la animación. Especialmente cuando hablamos de caras, porque todas las caras, todas las animaciones faciales llevan un rig. Y llevan un rig, pues, con cientos de manejadores, porque nos podéis imaginar, o sí os podéis imaginar, la de movimientos sutiles que tenemos en la cara.
Hay rigs para los párpados, las pupilas, hay montones de músculos dentro de en la cara que nos hacen expresar ciertas cosas que si el rig no está bien hecho es imposible darle realismo a ese rostro, que es una de las cosas que todavía cuesta, porque todavía ya tenemos personajes realistas. Humanos es más complicado, es más fácil si son bichos que no existen, alienígenas y cosas así, porque los humanos estamos muy bien entrenados por la evolución para detectar qué es real y qué no es real, sobre todo cuando se mueven. De modo que ahora ya conseguimos engañaros, sobre todo ahora con la inteligencia artificial, ¡oh! Estamos en pánico todos, pero cuando tenemos una cara estática, ya podemos engañaros y no sabéis del todo si es real o no es real. Pero en cuanto se mueve ya es más complicado. Porque cuando se mueve ya ahí podemos detectar sutilezas y decir, tenemos ahí el uncanny valley, que decimos ¿cómo se traduce? El valle inquietante. Enseguida nos salta la alarma de, ahí hay algo, ahí eso canta un poco. Así que el rigging. No quiero darle porque quiero que lo veáis y yo creo que si lo dejo así sale solo. ¿Verdad? ¡Ay! ¿Ves? Bueno, pues ese es el rig. Esos son los manejadores, ¿veis? Lo que os contaba, esos son los diferentes manejadores que tienen que encargarse de deformar la malla que están moviendo para que cuando los animadores animen, lo que quiera que se mueva, fijaros el rig tan complejo que tiene que tener una cara, la cantidad de deformaciones que puede tener una cara para gesticular. O un coche o un arma o cualquier cosa que tenga partes móviles, por simples que sean, necesitan un rig para que los animadores o los artistas del layout, que también tenemos que hacer el blocking de animación, podamos animarlos. Y llegamos al departamento de keying y rotoscopia. El keying es coger digitalmente todo aquello que sobra y borrarlo. Normalmente son las pantallas verde o azul croma de los fondos de los rodajes. Se llama keying cuando lo que estamos borrando es color verde o azul croma, porque tenemos softwares que detectan esos colores y mediante esto, por ejemplo, detectando esos píxeles de ese color concreto, es fácil borrar. Por cierto, os quiero contar lo que es el plate. Eso es un plate. El plate es que va muy rápido y no lo separar. Pero bueno, y ese es el keying. Y cuando hacemos rotoscopia es cuando no hay pantalla verde o azul croma. Entonces hay que hacerlo a mano y hay que hacer máscaras de recorte e ir casi píxel a píxel. Y hay software que te ayuda, ¿no? Pero fotograma a fotograma y es un rollo, pero alguien tiene que hacerlo de vez en cuando. No siempre hay pantallas verde croma y hay veces que hay que borrar cosas, pues eso, a pulso. Y el plate de rodaje es importante porque lo que a nosotros nos llega en layout es la cámara de rodaje con un traqueo hecho, es decir, nos llega una cámara tridimensional que imita exactamente lo que hizo la cámara de rodaje, y nos llega el plate de rodaje, que es eso que veis ahí. Todo lo demás lo tenemos que añadir nosotros. Hay veces que el plate de rodaje es la escena completa, o sea, es el encuadre completo, y solamente hay que borrar algunas cosas o añadir algunas cosas, y hay veces que es una parte solamente del encuadre o del plano completo. Y por eso nuestro trabajo a veces implica mover la cámara, porque el plate no es más que un pequeño elemento dentro de todo el plano. A ver. Ese es el plate y ese es el plano completo. Como veis, hay veces que nos toca borrar fondos enteros. Mirad quién está ahí. Aquí me gusta parar para hacer homenaje a los croma ninjas, le llamamos nosotros, a los asistentes de rodaje, que los pobres van vestidos de croma para poderles borrar también, y sin ellos también tienen un trabajo espectacular. Y fijaos lo que era el plate y fijaos como todo lo digital que hubo que añadir después. Aquí, por ejemplo, el plate es solo la cara de ella, a pesar de que a ella le pusieron un traje y está en un ciclorama iluminado. El ciclorama es la habitación en la que, por lo que sea, suelen ser cicloramas verde croma, o ahora tenemos cicloramas con pantallas LED para hablar como en Mandalorian, por ejemplo, en la tecnología del Stagecraft. Pero en este caso era un ciclorama de luz para que la cara de ella tuviera la iluminación correcta, y se le puso un traje para que ella gesticulara adecuadamente, pero lo único que se aprovechó del plate fue la cara de ella. Todo lo demás es digital. Como veis, el casco no tenía cristal, también por motivos obvios, porque por lo que sea la viene bien respirar.
Y este es el tema de la rotoscopia que os decía, que hay veces que no hay pantallas verde croma y lo que hay que hacer es borrar los fondos a manita. No siempre es fácil, pero gracias a los compañeros de Compo por conseguirlo. Y pasamos a tracking y match move. Como os digo, nosotros necesitamos la cámara del rodaje, lo que hizo la cámara durante el rodaje. Cuando tenemos plate, si no tenemos plate no hace falta, pero cuando tenemos el plate sí, porque el plate va asociado a una cámara. La cámara se mueve y el plate es la imagen que detectó la cámara. Con lo cual a nosotros nos tiene que llegar el plate de rodaje, que es la imagen plana del rodaje, que es una imagen en 2D, y necesitamos una cámara que haga exactamente lo que hizo la cámara del rodaje. Entonces nos llega una cámara de 3D y ¿cómo conseguimos esa cámara tridimensional, esa cámara digital que haga exactamente, porque si no hace exactamente lo que hizo la cámara de rodaje, se nota el truco, porque empiezan a flotar las cosas y se nota el truco. De modo que necesitamos hacer un tracking. Y hacemos que hacer un tracking de la cámara. Para eso necesitamos tener las marcas de tracking, que son esas cruces naranjas que veis en los rodajes. Y el match move, necesitamos lo mismo de los personajes. Todo personaje que va a necesitar un doble digital tiene que hacérsele un match move. Es decir, necesita un doble digital, un personaje 3D, que haga exactamente lo mismo que hacía el personaje durante el rodaje. Porque muchas veces hay que ponerle un arma digital en la mano, o hay que cambiarle el pelo, o hay que ponerle ropa diferente, o hay que ponerle un efecto de rayos en los ojos, lo que quiera que haya que hacerle al digitalmente al personaje. Ese efecto tiene que seguir al personaje, con lo cual necesitamos un personaje digital que imite exactamente al personaje. Y ese es el departamento de Match Move, que también tiene sus herramientas. Como digo, el tracking de la cámara se hace por triangulación gracias a las marcas de tracking o a puntos de alto contraste. Esta es una cámara de tracking, como veis, el entorno 3D coincide exactamente con el entorno del rodaje, en este caso la barca, hubo que traquear la barca. Se hace por triangulación, como os digo, se cogen puntos de alto contraste, de tal manera que el software concreto puede imitar la cámara. Y esto se hace con los personajes, como veis. Son personajes en movimiento y tenemos superpuesto un personaje tridimensional que hace exactamente lo mismo que el personaje del plate. Ya le voy cogiendo el truco. Bueno, y llegamos al departamento de layout, que está en el centro porque es el mío y como este esquema lo he hecho yo, pues lo he puesto en el centro, ¿vale? He visto otros esquemas con otras cosas en el centro, pero este es el mío y lo he puesto yo. Como veis, todas las flechas de lo que se ha hecho hasta ahora van a layout, porque trabajamos como si fuéramos una cadena de montaje, es decir, vamos por orden. En layout no podemos trabajar si no nos pasan la cámara de tracking, no nos pasan los modelos y no nos pasan todo lo que necesitamos. Por eso tenemos que ir por orden. Y los departamentos que vienen después de nosotros tienen que esperar a que nosotros les pasemos la cámara principalmente y todo el entorno, porque después de nosotros van a venir pues, otro tipo de departamentos que necesitan nuestro trabajo. De modo que ya sabéis lo que hace el departamento de layout, ahora lo vais a ver, espero. Fijaos que ese es el plate de rodaje. Ahora esta es una de Marvel y este es uno de los... Os voy a enseñar un plano muy complicado. No suelen ser siempre así, no, cuando te toca uno pues te ha tocado, pero este es uno de los más complejos. Ese es el plate, ¿de acuerdo? Todo lo demás es digital. Ese es el plate. Y todo lo demás, digital. Fijaos... Ay, no puedo dar para atrás. Bueno, da igual. Este es el planeta de los simios. Fijaos, todo es digital. Cuando todo es digital no tenemos plate, por lo tanto no necesitamos cámara traqueada, por lo tanto tenemos mucha más libertad para colocar la cámara donde nosotros queramos y moverla y animarla como nosotros queramos. Este es el ejemplo. Tuvimos que... Aquí no se ve porque se veía en la imagen anterior, pero toda la ciudad está llena de escombros porque es un San Francisco, perdón, posapocalíptico y hay escombros por todas partes, hay basura, hay hierba creciendo por las grietas del asfalto y creedme que pusimos la hierba brizna a brizna y nos tiramos haciendo el set dressing de la calle California, que es como se llamaba la carga de esta secuencia. Yo que sé el tiempo, para que después... Es de noche, está todo oscuro, hay nube, hay niebla, hay fuego y os juro que detrás hay unos edificios con unas hiedras que van creciendo por las paredes y yo sé que están ahí porque yo las puse ahí, pero luego no se ven. Eso pasa mucho también en cine. Quedó muy chulo, pero fijaos el plate. El plate de rodaje solamente fue eso fue lo que se rodó. Y fijaos lo que se aprovechó del plate. Ya está. Todo lo demás es digital. Esto es otro plano full CG. Todo es digital,
Y ahora vamos a ver con un poco más de detalle esta secuencia, porque este es el caso que os digo de un plano bien complicado, porque es un solo plano, es un plano secuencia, lo cual quiere decir que es una cámara muy larga, que se mueve mucho, muchísimo, y que no tiene un plate, tiene 3. Y son plates que están rodados cada uno en su lugar, cada uno de su manera, y que en layout tenemos que generar una cámara continua que vaya uniendo los 3 plates sin que se note, porque no puede haber cortes, es un solo plano. Este es el primero de los plates. Y seguimos, perdemos el plate, como veis, pasamos a todo digital, todo Full CG, esto ya lo hemos visto antes, todo Full CG, todo digital, alegría, escombros, efectos, atmosféricas, patadas. Tiramos para arriba, perseguimos a Iron Man y llegamos al segundo plate. Hasta aquí no ha habido cortes en la cámara de layout. En la cámara de rodaje sí. Segundo plate y seguimos. Full CG, perdemos el tercer plate y seguimos. Más jaleo, más persecuciones. Venga, te pego. Más para allá, más malos y llegamos al tercer plate. Este es el tercer plate y, por cierto, esos son los actores de mockup, que gracias a ellos tenemos monstruos a los que pegar durante los rodajes. Y luego, obviamente, hay que borrarlos. Los pobres míos nunca salen en pantalla, pero salen en los créditos. Todo el mundo sale en los créditos. Este es el tercer plate. Como veis, hay plates con el fondo verde mezclados con plates con el fondo azul. Y luego ya nos vamos apañando nosotros. Y la cámara, somos los de layout los que tenemos que unir esas cámaras sin que se note el corte. Y viva los efectos visuales. Insisto que no, esto es un ejemplo de un plano muy complejo. No suelen ser así de complejos, pero este que está aquí desglosado es muy útil para enseñaros en qué consiste. Después de rigging y de layout llegan los animadores, porque en layout sí que tenemos que animar las cosas haciendo un blocking de animación. Eso quiere decir que vamos a mover las cosas a la velocidad a la que tienen que moverse del punto A al punto B, pero no entramos en detalles. Simplemente movemos las cosas que van a afectar al encuadre y a la composición del plano, que es todo lo que se tenga que mover, incluida la cámara. Y con ese blocking de animación, que le llamamos chess piece, en inglés le llamamos el pieza de ajedrez, es decir, de aquí a aquí, moviéndose, no nos metemos ni en mover ni telas, ni pelos, ni cara, porque para eso están los animadores, que son los que lo saben hacer. Les pasamos toda esa información a los animadores y ellos son los que se encargan de hacer las animaciones bien específicas y bien concretas y son maravillosas. Como veis, necesitan el rig, les tiene que llegar el rig del personaje y la animación de layout, todo el plano del layout. Y pueden ser animaciones tremendamente complejas, os podéis imaginar. Pupilas, párpados y lo que haga falta. Y después llega el departamento de... ¿Dónde estamos? Bueno, texturas y look dev, obviamente, tienen que texturizar. No necesitan esperar a mucha gente, más que nada solamente al modelo. Y son los que se encargan de poner las texturas a todo aquello que está en 3D. Y las texturas incluyen pues, todas las características de cualquier elemento, desde el color, la rugosidad, el brillo, la transparencia, la piel. La de capas que tiene la textura de esta piel es impresionante. Yo las he visto y hay docenas de ellas. Porque luego se juega con la transparencia de las diferentes capas y hay texturas realmente complejas. Todo aquello que está modelado tiene que ser texturizado. Metal, madera, montaña, piel, lo que quiera que sea, todo tiene unas texturas, como veis, el brillo, la refracción, la reflexión de la luz, transparencia cuando la hay. Es muy complejo e imprescindible como todo el mundo, como todos los departamentos. Y llegamos al departamento de iluminación, que adivinad lo que hace, son los que se encargan de poner en la escena, por eso necesitan la escena de layout, todas las fuentes de luz que hay en la escena, que pueden ser muchas. Y de una buena iluminación muchas veces depende el realismo de una escena. Porque por muy bien montada que esté la escena y el entorno, y por muy bien modelado que esté, incluso por buenas texturas que tengan, si la luz no es realista, va a cantar la traviata. Entonces, el render es lo que llamamos el procesado de la imagen para poder darle el realismo final. Y lo mismo, hay iluminaciones muy complejas y es muy importante que estén bien conseguidas. Y el departamento de matte painting
es el departamento que hace los fondos en 2D. Hay veces que el fondo está lo bastante lejos como para que no haga falta que sea en 3D. Las cosas en 3D tienen que ser en 3D, tridimensionales, cuando están relativamente cerca de la cámara, porque al mover la cámara, si las cosas están a según qué distancia, necesitamos el efecto del paralaje. El efecto del paralaje es aquel efecto óptico, bueno, en el que las cosas que están más cerca de nosotros parecen moverse entre ellas más rápido que las cosas que están lejos. Cuando vamos en un coche, las farolas pasan más rápido que las montañas, básicamente. Entonces, cuando las cosas están lo bastante lejos como para que el paralaje pueda ser ignorado, en vez de hacerse en 3D, se hacen 2D. Se hacen dibujos que vienen a ser normalmente los cielos, las montañas o los paisajes. Y hay veces que se hacen en diferentes capas también para poder darles cierto paralaje, pero hay algunos matte paintings que son verdaderas obras de arte. Antaño se hacían a pincel, se cogían unos murales inmensísimos y se dibujaban a pincel. Hoy en día le llamamos DMP, que es Digital Matte Painting, y se hace a tablet, obviamente todo digital. Pero antiguamente, que esto se viene haciendo desde que existe el cine, los fondos se pintaban a pincel y brocha, como podéis ver aquí. Y hay algunos artistas que son verdaderos, vamos, son matte paintings para, por ejemplo, este es el set de rodaje, el matte painting. Y llegamos al departamento de efectos, que son los que generan todo aquello que no puede ser animado, tiene que ser generado, que en este caso pues, son las explosiones, las cosas que se rompen, la lluvia, el humo, todo ese tipo de cosas, y llamamos efectos, tienen que ser simulados, no son animados. Entonces ahí llegan los artistas del departamento de efectos, que como digo, explosiones, fuego, humo, niebla, agua, el agua es especialmente compleja, los fluidos en general. Todo eso es simulado por el departamento de efectos. Y llegamos al departamento de compo. Ya terminamos. El departamento de compo son composición, les llamamos compo porque familiaridad. Los compers son los que cogen todas las capas de los renders, porque los renders, cuando renderizamos por capas. Hemos pasado, como veis, del departamento de arte, que son imágenes en 2D, hemos pasado al mundo 3D, hemos montado la peli en 3D y después vamos a renderizar en 2D. Renderizamos en 2D simplemente porque los fotogramas de una película, 24 fotogramas por segundo, son fotogramas en 2D, son bidimensionales. Y están hechos de montones de capas, a veces cientos de ellas, que vienen incluyendo pues, desde las texturas, las luces, todas las atmosféricas. Las atmosféricas es la lluvia, la nieve, la niebla, todo ese tipo de cosas. Se renderiza todo por capas y el departamento de compo son los que cogen todas esas capas, que vienen cada una de su departamento, bueno, vienen todas de render, pero cada uno de su departamento. El plate, que eso es una capa más, que suele ser la que está delante, o no. Si tienes que poner niebla, pues la pones delante del plate. Y tienen que ponerlas todas juntas de tal manera que no se note, que el espectador no distinga, pues se vea todo como un uno. Y de composición, salen 24 fotogramas, ya sí que son una imagen en 2D por fotograma y 24 fotogramas por segundo, y esa es la peli. Por eso hay una flecha un poco más gorda que sale de compo y esa es la peli final, a la que le queda etalonaje, corrección de color, banda sonora, sonido, duplicado, distribución y a las salas de cine. O sea que todavía queda curro después de esa flecha, pero ahí ya nosotros no entramos. Ahí termina nuestro cometido. Vaya rollo os he soltado. A ver, porque creo que ahora tengo... Eso es. Estas son todas las capas diferentes y todos los plates diferentes que tiene que trabajar el departamento de compo. Poner todas juntas, como veis, por capas. Los fondos, los matte paintings, los renders en 3D. Los plates, el de adelante, el de atrás, los que quiera que haya. Y añadirlo todo. Y no, este es el mismo esquema en inglés, porque solemos trabajar en inglés. Estos esquemas, si os interesan, los tengo, por cierto, acepto las fotos que queráis, no hay problema, pero los tengo en mi blog, si queréis cotillearme, los tengo por allí, o me escribís y os los mando, porque los tengo para eso están. Y estos son más ejemplos, así un poco a casco porro, para que veáis más cosas. Y paro ahí.
porque ya hemos terminado. Así que si tenéis alguna pregunta... Y me fui. No sé ni cómo vamos de tiempo. ¿Cuánto he tardado? No sé. ¡Ostras! Sí. ¿Cuántos segundos o cuánto tiempo generáis en un día? ¿O segundos? Porque me imagino que son segundos. No creo que sea... Claro. Depende de muchas cosas, porque hay planos, como veis, el plano complejísimo ese que hemos visto, eso pueden ser 2 meses de trabajo, solo ese plano. Pero claro, luego hay planos más cortitos, mucho más sencillos, que podemos sacar 3 o 4 planos en un mismo día. Entonces, es que depende de cada caso. Hay muchos factores que intervienen. La dimensión del tiempo cambia completamente, ¿eh? Cambia bastante porque, claro, puede pasar un año desde el rodaje. Eso. No hace falta, ¿no? Es Si llevo micro yo, lleva micro usted. No, pero que digo que la dimensión del tiempo, tú dedicas 2 meses o 3 meses a una cosa que dura 30 segundos y luego esos 30 segundos pasan en una película y casi ni se ven, ¿no? claro, O sea, yo sé que están ahí, pero muchas veces pasan desapercibidas y hay veces que ni están, porque después del montaje final no es necesariamente el montaje inicial. Los que sabéis de cine sabéis que muchas veces se quitan secuencias o se recorta de aquí o se alarga de allá. Entonces hay veces que te enteras y veces que no, que vamos a ver la película por primera vez a ver qué tal nos ha quedado y mi secuencia no está. O sea que hay veces que ni la vemos, pero esas cosas pasan en el cine. Eso también le pasa a los actores, de hacer de vez en cuando alguna interpretación súper chula y cuando van a ver la película la han quitado porque no cuadraba. O sea que esas cosas pasan, sí. Dime. Yo no. Para que se... Con el departamento de edición y de montaje, ¿cuál es o sea, dentro de la gran pipeline, cómo va la relación, o en tu experiencia, cómo va la relación con todo el equipo de montaje? Pues la primera versión de la peli es la que recibimos en el Previs. El Previs es una primera versión de la película, que no tiene que ser ni mucho menos la edición final, el montaje final, pero sí que es una primera versión. El montaje puede ir cambiando a lo largo de toda la postproducción varias veces e incluso, ya te digo, después de terminar la postproducción muchas veces se remonta a la peli. De modo que recibimos versiones del montaje, la versión de la película, pues uno nuevo cada semana, cada 2 semanas, porque pues se quitan unos segundos de este plano, se añade de este otro y las secuencias son seres vivos que van evolucionando a lo largo de toda la postproducción. Hay un departamento de montaje, de edición, que se llama editorial. Soy montadora, por eso Pues pregunto. Pero me interesaba saber en una gran producción que, o sea, tengo amigas que trabajan en Londres y que me han hablado del pipeline y han trabajado con pelis de Ridley Scott y sé su punto de vista, pero me interesaba saber también en tu experiencia, que es muy amplia, cómo afecta eso el workflow, los cambios editoriales, porque entiendo que no es lo mismo animar un plano de 20 segundos que uno de 4. Exacto. Y cómo os avisan y cómo os coordináis todos los departamentos, que son muchos, para saber exactamente cuántos segundos se han quitado y cuántos no, porque además eso es dinero, ¿no? Eso es dinero y o sea, el tiempo es dinero y además el único departamento realmente al que le afecta es a nosotros, es el de layout, porque somos los que montamos la cámara y los que exportamos la cámara para los demás departamentos. Entonces, al modelado le da igual si el plano va a durar 3 segundos o 20, pero nosotros sí, a los que tenemos que mover la cámara y exportar la cámara para todos los demás, sí que nos afecta. Entonces, cuando el cambio es muy drástico, hay que dar marcha atrás en el pipeline, volver al layout, rehacer el layout, reexportar la cámara cuando está aprobada por el director y volver a pasar todo el proceso después. Bueno, si hay que acortar, no hay mucho trabajo que hacer después, porque simplemente hay que cortar lo que falte, pero si hay que cambiar la cámara, hay que volver a animar, hay que volver a texturizar, no hace falta tanto texturizar, pero sí que volver a colocar las luces, volver a renderizar, volver a simular todos los efectos. Y nos ha pasado, y además ha habido casos muy sonados en los que cambia el guión completo y nos quitan 1/3 de la peli, la vuelven a rodaje, que no sé si os voy a dar nombres, pero sabéis de qué estoy hablando, y hay que volver a rodaje porque se meten varias secuencias nuevas y hay que volver a empezar en mitad de la postproducción, se añaden secuencias nuevas y hay que volver a empezar. O sea que ni es un proceso lineal
ni es un proceso de una sola dirección. Es un para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, y cuando está finalmente aprobado, que normalmente se suele aprobar cuando empieza a premiar el tiempo, se empiezan a aprobar muchas más cosas al final de la producción que al principio, porque al principio parece que hay tiempo para hacer de todo, y cuando empieza a premiar la cosa es cuando pues, se aprueban las cosas con mucha más velocidad. Pero sí, cada vez que se hace un cambio de guión o de montaje, vuelta para atrás. Hola, buenas. Muchas Hola. gracias por la charla. Me ha encantado. Yo soy actriz y he venido porque tenía curiosidad y me ha encantado. Me alegro. Soy súper fan. Tengo dos preguntas de curiosidad. La primera es, que todo el rato dices la cámara, la cámara, la cámara. Y yo pienso, ¿es una cámara real? Como si esto fuera stop motion, ¿o qué es la cámara? ¿Qué dices? La cámara ponemos del la layout. cámara. Sí, exacto. Vale, nosotros trabajamos en un entorno 3D, tridimensional, que nuestro software es Maya, por cierto, y cuando hablo de la cámara 3D dentro del software de Maya, que es una cámara, virtual, por decirlo de alguna manera, que es la que movemos y es a través de la cual miramos para hacer el render. O sea que es simplemente el punto de vista que nos va a dar el software a través del cual se va a ver todo aquello que queremos que se vea y a través del cual se va a hacer el render. Todos los renders posteriores se van a hacer mirando a través de esa cámara. Entonces, antes del departamento de layout no existe la cámara todavía, porque el modelado no necesita cámara y rig no necesita cámara, y una vez que nosotros colocamos la cámara y la animamos y tal, la pasamos a los demás departamentos y todo lo que no se ve en cámara se puede eliminar. De hecho, muchas veces lo hacemos para optimizar los tiempos de render, porque cuantos más elementos, más polígonos haya en el entorno 3D, más se tarda el render, con lo cual se elimina lo que no se ve en cámara o lo que no arroja sombra en el encuadre para poder optimizar, y todo el mundo mira a través de la cámara que nosotros estamos, para hacer cada uno su parte. Es que me estaba imaginando una combinación entre cámara real y la digital y no entendría nada. Lo que nos viene de la cámara real es el plate. Vale, exacto. Y la otra pregunta es, ¿cómo vais de paciencia? Porque si después de no sé cuántas horas de trabajo, meses de trabajo, de repente, pues esto no sirve o esto hay que cambiarlo, ¿ganas de romper ordenadores os vienen o cómo vais? Yo creo que eso lo pasa con todo, en cualquier profesión pasa. Yo creo que todas las profesiones tienen que tener su parte de zen, de paciencia, porque claro, eso puede pasar, yo qué sé, en cualquier profesión. La primera vez molesta. Luego te acostumbras porque sabes que esas cosas pueden pasar, pero yo qué sé, la gente que trabaja cara al público no tiene que tener paciencia. Todas las profesiones tienen lo suyo. Pues nada, Por gracias. ejemplo. Por cierto, gracias a todos los que trabajen cara al público. Ahí sí soy fan yo. Vale. Bueno, hola, Hola. gracias también por haber venido, por la charla. Una pregunta que seguramente te habrán hecho ya muchas veces es, a nivel de herramientas IA, ¿cómo ves cómo se va a implementar? Si crees que va a afectar muchísimo el trabajo de pospo, no sé, un poco tu visión. Yo soy optimista. Siempre lo he sido en general con el tema de la tecnología, porque sí que dan ganas un poco de entrar en pánico. Pero si miramos un poco atrás la historia del cine en general, bueno, del arte en general, cada vez que ha habido un avance tecnológico ha habido quien ha entrado en pánico. Desde el mismo cine, que quien decía que la fotografía era arte pero el cine no, desde la misma fotografía, quien decía que la pintura era arte y la fotografía no, era hacer trampas, hasta después el cine, después llegó el sonoro y eso no podía ser cine, eso es una blasfemia, luego llegó el color, no, el cine tiene que ser en blanco y negro. Cada vez que haya habido un avance tecnológico ha habido quien se ha resistido y luego no ha sido para tanto. En general. Bueno, ha sido para tanto, pero que no ha sido catastrófico, quiero decir. Y con la llegada de lo digital pasó igual. Cuando los ordenadores se empezaron a utilizar en el cine, pues hubo quien se echaba las manos a la cabeza, y ahí me gusta a mí contar la historia de Tron, la película de Tron de los 80, que es una de las primeras películas que utilizó ampliamente los ordenadores para hacer gráficos importantes dentro. Hay secuencias enteras hechas por ordenador. Pues no solo no ganó el Oscar a los mejores efectos especiales, que debió, sino que no estuvo ni nominada porque se consideró que fue trampa hacerlo por ordenador.
cosa que hoy en día nos echamos la mano a la cabeza. ¿Cómo es posible? Pues sí, se consideró que usar un ordenador era trampa y hoy ya no. De modo que yo creo que con la inteligencia artificial, primero que llevamos usándola mucho tiempo. El Señor de los Anillos, por ejemplo, ya utilizaba inteligencia artificial para animar usaban el Massive, de hecho, es uno de los programas, porque cuando tienes a tropemil orcos peleándose contra tropemil elfos, no puedes animarlos uno a uno, entonces, porque no hay animadores en el mundo para animar tanta gente. Entonces se utilizó un Massive, que es el programa que utilizaba agentes, los personajes se llamaban agentes, y lo que se les hacía es que se les daba un prompt, que es lo que hoy en día le llamamos prompt, pero no sé cómo se llamaría entonces, y se les dice que tienen que pelear, y que cuando se chocan unos con otros, porque hagan esta cosa o esta cosa. Entonces estaban programados para reaccionar los unos a los otros y que no hubiera que animarlos de uno en uno. De hecho, cuentan los de Weta, los documentales, los famosos documentales, que claro, les dejaban a ver qué hacían y se peleaban y funcionaba bastante bien, pero que de vez en cuando les sorprendía porque había uno, de repente vieron que uno huía por las colinas. O sea que, y nadie le había programado para que huyera, pero debe ser que ese agente no encontró con quién pelear y dijo, pues tiro. Y tiró, entonces se generó un desertor, y estamos hablando de hace un montón de años, y ya eran las primeras inteligencias artificiales aplicadas al cine. Entonces, obviamente, van a venir a cambiar las cosas, pero yo creo que no va a ser dramático. ¿Que va a haber cambios en la manera de trabajar? Sí. ¿Que va a haber departamentos que a lo mejor se ven reducidos o incluso desaparecen? Pues sí, pues puede ser, pero otros se generarán. Pues igual que apareció la figura del sonidista cuando llegó el sonido, ya antes no existía, y cosas así. De modo que yo creo que lo que tenemos que hacer es aceptar que la inteligencia artificial ha llegado para quedarse, que tratar de resistirse es intentar parar el mar con la mano, no se puede, y más nos vale comprenderla, gestionarla y tratar de hacer buen uso de ella, porque como con todas las herramientas se puede usar bien, se puede usar mal, se puede usar para el bien, se puede usar para el mal, y ya está, y tratar de sacar lo mejor de ella, y calma, que esto pasará hasta que llegue la siguiente revolución y volveremos a entrar en pánico con la siguiente, y tampoco será para tanto, creo yo. Pero igual me equivoco, pero ese es mi punto de vista. Y ahora, súper rápido, ¿algún consejo para alguien que está empezando en todo el tema de pospo? Bueno, evidentemente hacerse una reel y ser súper pesada, evidentemente, pero no sé si tienes algún consejo más. Básicamente pico pala, no dejar de avanzar, aunque sean cuando hay curro, cuando no te lo inventas. Procurar coger tantos trabajos diferentes como puedas para aprender cosas distintas, para que tus reels sean pues muy atrayentes, y dar mucho la lata. Aprender inglés, que eso me gusta, aquí igual no es el caso, pero cuando me toca dar charlas en cole siempre les digo, no dejéis el inglés para mañana, el inglés es fundamental, incluso si no vais a salir de España, porque los programas están en inglés, los tutoriales están en inglés, y hoy en día puedes trabajar para cualquier país del mundo desde cualquier punto. Así que inglés, fundamental, la reel y el currículum tenerlos en inglés, y paciencia, pico pala, paciencia. ¿Qué escuelas hay alguna que esté bien? Hay muchísimas. El tema es que llevo tanto tiempo fuera de España, porque yo se me ha olvidado contaros el final de la historia. El final de la historia después de Canadá es que con la pandemia nos pusimos todos a trabajar desde casa, y después de llevar pues casi el tercer invierno que tenía que pasar encerrada en casa en Canadá, que por lo que sea el invierno es un poco complicado, llueve mucho, se hace de noche muy pronto, la familia en Madrid, decidí que no quería pasar un tercer invierno así que pedí permiso a mi empresa canadiense para que me dejara trabajar en remoto desde una tierra un poco más cálida y más cerca de la familia, y me mudé a Canarias, por lo que sea. Y llevo en Canarias año y pico, y de momento muy bien, porque ahí también estaba viniendo bastante cine a Canarias, y trabajando en remoto estoy desde Canarias, y puedo venirme a dar saltitos a la península, como dicen los canarios, para hacer cosas de estas y ver a la familia de vez en cuando. Y todo esto venía, ¿por qué? ¿Cuál era tu pregunta? Perdón. Pues que llevo tantos años fuera de España que es que estoy bastante desactualizada en el tema de las escuelas. Entonces, sí que he colaborado con varias de ellas, pero claro, la escuela en la que yo estudié ni existe ya. Y hay montones más. Y ahora las universidades ofrecen grados y títulos, y se puede estudiar online, hay muchísima oferta. Y no me atrevo a dar una recomendación concreta porque
la mayoría son muy buenas. Las hay especializadas en diferentes cosas, las hay que ofrecen cursos de 3 y 4 años, las hay que ofrecen másters de unos meses, las hay que ofrecen especialidades, otras no, depende de muchas cosas. Pero hay muy buena oferta. Yo recomiendo informarse bien, ir a verlas, preguntar a antiguos alumnos, más que a la escuela, porque la escuela te va a contar que es maravillosa, como es lógico, pero si preguntas a antiguos alumnos muchas veces te dan un punto de vista un poco más objetivo y hay mucha oferta. Yo tenía una pregunta. Bueno, tengo dos. Ha quedado muy conclusivo esto, pero las mías son como un pelo más técnicas. Que esto del Previs no sabía lo que era y quería preguntar qué software utilizáis o con qué se hace. El Previs suele ser Maya también. La vale, diferencia que es entre... menos polígonos. Exacto. Vale. Es mucho más rápido de hacer, mucho más rápido de renderizar, porque como veis las texturas no son colores y punto, y es una primera aproximación a lo que va a ser el montaje. Ya está. Y luego probablemente no tendrá nada que ver con el resultado final, pero es la primera referencia que tenemos visual y temporal los artistas de nosotros de layout para montar la primera versión de la escena. Pero se usa el Maya igual y hay veces que lo hacemos nosotros mismos, es decir, hay veces que el Previs se hace en el mismo estudio y hay estudios especializados en Previs. Muchas veces se le pasa el guión y el storyboard a un estudio de Previs que monta el Previs y nos lo manda a nosotros. Entonces hay diferentes maneras. Y la otra era los tiempos de render, ¿qué tiempos manejáis y cómo lo hacéis? Si lo hacéis mismo en oficina o lo mandáis a granjas de render o así. Los estudios pequeños y medianos suelen mandar a granjas de render porque hacen falta muchas máquinas, porque se echan muchas horas de render. Yo he visto un número absurdo de horas por fotograma a veces que dices, ¿cómo vamos a llegar? No hay horas. Pero los estudios grandes tienen sus propias granjas normalmente. Es más, nuestros ordenadores de trabajo, durante el día trabajamos con ellos y cuando terminamos de trabajar los ponemos en modo render y durante la noche se dedican a renderizar lo que toque renderizar esa noche y a la mañana siguiente enciendes el ordenador y le ves renderizando una cosa que de otra película que está haciendo el estudio de otro departamento y tienes que pararlo para ponerte a trabajar. Pues que hay que optimizar los ordenadores el máximo posible y tenemos nuestras propias granjas que están, vete tú a saber dónde, porque ahora trabajan también en remoto y hay empresas de granjas de render donde tú las contratas y mandas las cámaras, mandas los entornos y te devuelven son además unas habitaciones gigantescas que hace un frío que te cagas porque son neveras, claro, los ordenadores tienen que estar fríos, no se pueden calentar y yo he entrado en un par de granjas de render que dices, ¿qué es esto? ¡Wow! Pero sí, los grandes estudios tienen que tener las suyas y yo conozco algún estudio grande que ha tenido que incluso contratar granjas en el último momento porque no llegamos. Gracias. Si no hay el contacto humano, ¿lo echas de menos o no es necesario? Que no es necesario está clarísimo, porque cada uno tenéis el bicho delante, ¿no? Pero... Por salud mental, igual no digo necesario, pero sí que diría útil. Sí que echo de menos el feedback proximal de tener al compañero al lado y le preguntas tus dudas, te preguntas sus dudas, aprendes cosas, te mueves, tomas café. O sea, esa dimensión es muy útil en general para todo el mundo. Lo intentamos suplir, obviamente, con llamadas telefónicas, con reuniones tal, con cámaras, pero no termina de ser lo mismo. También tiene su cosa buena lo de trabajar en remoto, porque todo el que tenga un trabajo de oficina aquí sabrá que se pierde mucho tiempo teniendo reuniones que no hace falta tener o que se podrían resumir en un email. Entonces, ese tipo de cosas también es verdad que todos nos hemos sentado en reuniones que dices, podría haber sacado 3 planos en esta reunión, ¿sabes? Entonces, el hecho de poder estar trabajando mientras estás escuchando la reunión por el pinganillo también nos hace más productivos en algunas cosas. O sea que eso de trabajar en remoto tiene su parte buena y su parte mala. Y los estudios que están ahora todavía trabajando sobre todo en remoto, de vez en cuando, una vez a la semana, una vez al mes, hacer alguna fiesta, alguna cena, alguna cosa para juntarnos todo y conocernos, porque hay compañeros que no sé qué cara tienen, hay una foto en la wiki, pero no... Entonces, para tratar de retomar eso, pero todo tiene su lado bueno y su lado malo.
A nivel departamental, o sea, a nivel de departamento de VFX, tú estás particularmente en layout, pero quería saber un poco sobre la figura del supervisor de VFX, qué beneficios, cómo te aporta a ti, cómo aporta al departamento y si es indispensable, si lo hace mejor, todo, y yendo un poco más arriba no de jerarquía, pero un supervisor de postproducción, ¿cómo mejora el proceso para ti específicamente? Pues la figura del supervisor es fundamental porque somos tantos que efectivamente está jerarquizado, en el sentido de que cada departamento tiene los artistas. En un mismo departamento, en layout, por ejemplo, en un mismo departamento podemos estar trabajando en más de una película simultáneamente, porque eso también lo han aprendido los estudios, que eso de trabajar en un solo proyecto y no renovar contrato cuando se acaba y luego tener que volver a contratar a gente para el siguiente. Entonces tenemos varios proyectos en diferentes fases de producción para que todo el mundo tenga algo de trabajo siempre, o el máximo número de gente posible. Entonces tienes un lead por cada proyecto. Entonces, a lo mejor de los 20 que somos en el departamento, pues 4 o 5 trabajan en uno, 5 o 6 en otro. Entonces, cada proyecto tiene su lead. Cada departamento tiene su supervisor. Entonces, los leads tienen que enseñar el trabajo de los artistas a los supervisores. Los supervisores de cada departamento tienen que enseñar su trabajo al supervisor de efectos visuales del estudio. Pero es que cada película tiene más de un estudio. Si os quedáis al final de los créditos de una película, es muy raro que un solo estudio lo haga todo, salvo que seas Peter Jackson y lo montes todo en tu ciudad. Entonces, cada estudio tiene su supervisor de efectos visuales por cada proyecto. Y luego en cliente suele ser el director o la productora, depende del proyecto, hay un supervisor de efectos visuales de cliente que es el que supervisa a los supervisores de efectos visuales de cada estudio. Y ese es el que le enseña el trabajo al director. Si el director quiere cambios, da las instrucciones de lo que hay que cambiar, las instrucciones van pasando hacia abajo de supervisor en supervisor hasta que llega el lead y el lead se lo explica a los artistas, el artista hace los cambios que toca y vuelve a subir otra vez que en algún punto hace falta hacer un cambio porque según vamos subiendo se supone que conocemos mejor lo que va a pedir el cliente. Entonces, si hay que hacer algún cambio, se baja, se hacen los cambios, se vuelve a subir y se va probando por fases hasta que vuelve a llegar al director. Cuando el director lo aprueba, bien, lo hemos aprobado, podemos pasar al siguiente plano. Pero muchas veces es para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Y es que la función del supervisor es fundamental porque es quien tiene que asegurarse, cada supervisor de cada nivel, que el trabajo de todos tiene una homogeneidad y que va en la línea en la que quiere el director para tratar de que nos aprueben el plano lo antes posible, lógicamente. Así que es fundamental tener buenos supervisores que entiendan lo que quiere el cliente, que sepan transmitir las instrucciones hacia abajo hasta que lleguen a los artistas para que el flujo sea lo más fluido posible. Y aún así es complicado, así que es fundamental eso, que entiendan el pipeline, que entiendan el trabajo, que entiendan al cliente, que conozcan a los artistas, porque no todos los artistas son iguales, unos tenemos unas cosas, otros tenemos otras, y eso, para arriba y para abajo. Por lo regular, los supervisores de VFX son personas que llevan bastante tiempo en la industria. Exacto. Vale. Okay. Es decir, todos empezamos de juniors pasamos a mid, de mid pasamos a seniors, de seniors pasamos a lead, de lead pasamos a supervisores de departamento, que es ahí donde estoy yo ahora, porque tienes que ir poquito a poquito subiendo según vas cogiendo experiencia. Y mi intención es un día ser supervisora de efectos visuales, que ya estoy empezando a ejercer de supervisora de efectos visuales en proyectos pequeñitos. Es más fácil empezar por cosas pequeñitas, ahora en Canarias, que está súper divertida la cosa, para luego ir creciendo también de proyectos. Así que, pues eso, es la experiencia la que te va dando pues cada vez más responsabilidad. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por compartir tu experiencia. ¿Puedes hablar un poco acerca de cómo crees que está el estado de la industria en este momento? Y a ti como artista, ¿cómo ha sido tu relación, el balance entre el trabajo y tu vida personal? Lo de la industria también daría, ¿eh? Y además cambia muy a menudo, porque entre pandemias, huelgas y... pues no hemos dado vueltas y ahora de vez en cuando parece que la cosa vuelve a activarse y que vuelve a haber trabajo y de repente llega 2 estudios y echan a la mitad del... Me dices que sí porque trabajas en la industria, sospechoso.
echan a la mitad, no nadie sabe por qué, todos nos enteramos por WhatsApp, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y pues eso, la inteligencia artificial que hablábamos antes también generó una huelga de guionistas, que se den todo al traste, todo el mundo sin trabajo de nuevo, y luego vuelve a crecer de nuevo. Pues fluctúa como fluctúa pues un mundo tan incierto como es el mundo audiovisual y el mundo del cine. ¿Y cuál era la otra pregunta? Lo de la vida, eso. Pues ahora lo llevo muchísimo mejor. Pero al principio, todo el mundo tiene que echar muchas horas. Además, al principio, esto es una profesión que casi estaba iniciándose, casi la inventamos nosotros, trabajando. Entonces, al principio, pues no había buenos contratos, no se pagaban horas extras, Yo me acuerdo que echabas las horas, que pasa muchas veces cuando estás empezando, en otras profesiones también, te toca echar más horas porque tienes que aprender y tirar para adelante. Pero nos costó que se pagaran las horas extras y ahora se pagan al minuto. El minuto extra que haces, te lo tienen que aprobar, pero está bien pagado. Y yo recuerdo que los primeros contratos eran de 2 meses, 3 meses, o lo que durara el proyecto. Si el proyecto duraba 6 meses, y luego, pues hazte otra reel, que de ahí viene la pelea. Y poco a poco, no sé si os acordáis de la polémica que hubo con La vida de Pi, que se lió muy parda aquella vez, que mira que hace ya tiempo, hace un montón de años, pero mientras estaba el director de La vida de Pi recogiendo un Oscar en un escenario, dando gracias a todo el mundo, menos el equipo de efectos visuales, les estaban echando sin remuneración ninguna, se quedaron sin cobrar. Y ahí fue cuando la industria dijo, esto no puede ser, esa película no existiría sin efectos visuales. ¿Habéis visto cómo era el tigre? Era una pelota azul. De modo que a partir de ahí sí que hubo huelgas y hubo un movimiento bastante fuerte. Se empezaron a crear sindicatos que no nos dejaban sindicarnos. Ahora ya sí. Y al poco de aquello yo vi por primera vez mi primer contrato de 1 año, que fue como ¡un año de contrato! Y después de un par de años en Scanline me hicieron un contrato fijo. Fue como... O sea que poco a poco las cosas vamos peleando y se va comprendiendo mejor en qué consiste nuestro trabajo. También por eso me peleo yo tanto por contar en qué consiste, porque un trabajo que no se comprende no se valora. Entonces hay muchas veces el público cree que como está hecho por ordenador es fácil o es rápido, ¿sabes? Que control D te sale un dragón. No es tan fácil la cosa. Entonces por eso me empeño yo en contar cómo se hace lo que hacemos y cómo se hacen las películas, porque mucha gente, en redes sociales mismamente, cuando me pongo a contar por Twitter cómo compartir cosas de estas, hay gente que flipa porque no sabían cómo se hacía. Entonces, gracias a que lo comprenden, lo valoran. Y además se generan vocaciones, porque yo misma no sabía que me quería dedicar a esto hasta que no sabía que existía. Entonces, muchas veces cuando explicas en qué consiste, hay gente que dice, pues yo también quiero. Y eso mola también un montón. Por eso me peleo yo también por contar mucho estas cosas, pero las cosas van mejorando, poco a poco van mejorando. Queda trabajo por hacer, pero estamos en ello. ¿Y tú crees que la crítica, por ejemplo, o el público valora realmente? Cuando lo comprenden, sí. Cuando lo comprenden ya sí. Porque hay muchas horas, mucho trabajo, mucho sudor, mucho talento detrás de todo. Hay muchísima gente que es muy bien formada y con muchísimo talento. Entonces merece que su trabajo, el trabajo de mis compañeros, sea valorado. Entonces, cuando se comprende, sí. Lo que hay que conseguir es que el público lo comprenda también. Buenas. Quería preguntarte, ¿lo que es supervisión, supervisas en set también o solo en postproducción? Y si supervisas en set, ¿cómo has transicionado también a esa parte? Y aparte, ya es un poco random esto, pero si has trabajado en proyectos que se mezclen con producción virtual, ¿y cuál ha sido tu relación en ellos y la experiencia, si has tenido que postproducir mucho después para retocar píxeles o, bueno, artefactos? Producción virtual no me ha tocado todavía, pero sí que ya he visitado varios stagecraft que molan un montón y todavía es que no está muy extendido aún. Aún estamos haciendo las cosas un poco como se hacían anteayer. La verdad es que tampoco nos ha dado mucho tiempo a adaptarnos. Entonces, en eso estamos. En supervisar el set aún no. O sea, me he colado en todos los sets y echando una mano en set todo lo que puedo durante el rodaje, pero ese sería como el siguiente nivel. O sea, el supervisor de efectos visuales digital es el paso anterior a supervisar, obviamente, el rodaje. Entonces, hay muchas veces que es el mismo supervisor el que lo hace todo y otras veces que hay un supervisor de efectos visuales en rodaje, o uno en preproducción, otro en rodaje y luego el supervisor de efectos visuales en postproducción. Y ahí es donde estoy yo.
de momento, pero ya voy. Y yo creo que ya está. ¿Os parece bien? ¿Algo más? Pues mientras me deis agua, yo bien. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Pues muchas gracias a todos por venir. Ha sido un placer. Voy a cerrar. Sí.